Hay líderes que trabajan mucho, responden correos, resuelven problemas, toman decisiones todo el día. Y aún así, el equipo no avanza al ritmo que podría. ¿Por qué? Porque a veces el líder, sin darse cuenta, se transforma en el principal cuello de botella del equipo. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo sin portazos con Cristian Maturana y Raúl Cifuentes. El podcast en que ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Hola amigos, soy Raúl Cifuentes y me encuentro con mi gran amigo Cristian Maturana, líder, coach y mentor de C-Coach y de la Academia de Liderazgo. ¡Aplausos, amigo mío! Hoy día tenemos 322 personas detrás de cámara. Un tremendo equipo, entre ellos está Nico, por supuesto. Ahí están todos. El que sabe, aplauso. Episodio número 44. Así. El segundo de nuestra cuarta Temporada. temporada. Contentos por acá. ¿Sí? Contentos. Yo feliz. Sí. Siempre. Ya vimos por ahí que nos han hecho algunos encarguitos respecto a qué temas Ajá. tratar en esta temporada. Pero queremos nuevamente invitar a la gente que, primero, que te suscribas, porque no puede ser que más de la mitad de la gente que nos sigue por YouTube y Spotify no esté suscrita. En Spotify me parece que hay que poner seguir el podcast y en YouTube hay que suscribirse al canal. Sencillo, vamos, que se puede. Sencillo. Vamos. Y también queremos invitarlo a que pongan ahí debajo en la caja de comentarios de qué les gustaría que hablemos en esta temporada número 4. Hemos recibido muchas solicitudes, así que súmate. Sí. Y también puedes hacer tus preguntas. ¿Por qué razón? Porque en un siguiente episodio, en los siguientes episodios también vamos a incorporar una sección donde vamos a ir respondiendo preguntas. Así que si tienes una pregunta, ponle un poquito de contexto. Porque hay preguntas que a veces la gente dice, ¿cómo ser mejor líder? ¿Cómo me llevo con mi jefe? Claro. Dale un poquito de contexto. Ajá. Tengo un jefe que tiene 58 años, tiene una mirada muy de la vieja escuela, que cree esto, otro, y a mí me ordena que haga esto y no sé cómo afrontarlo. ¿Qué me podrían aconsejar? Dale un poquito de contexto a la pregunta. Perfecto. ¿Vale? Sin dar Sí. nombres, por supuesto, qué sé yo. Pero Sí. Solo ¿por qué? contexto. Porque vamos a ir respondiendo estas preguntas en los siguientes episodios. Pero, querido Raúl, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy común en el liderazgo. ¿Eh? ¿Qué tan común? A ver. El líder que intentando ayudar a todos termina frenando al equipo. Cuello de botella. Cuello de botella. Líder o cuello de botella se llama el episodio de hoy. Detiene el avance. Sí. Y vamos a ver por qué ocurre esto, ¿cierto? ¿Por qué Ujú. ocurre que el líder termina, en buen chileno y jerga futbolística, trancando la pelota, Ajá. siendo el cuello de botella? Vamos a ver cómo detectarlo, cómo reconocer si estamos siendo cuello de botella, porque lo más fácil para el ego es decir, no, sí, mira, Yo no sé. él o ella es jefe, cuello de botella, yo no. Ajá. Y de alguna manera podrías ponerte frente al espejo Y y ver. vamos a aprender a detectarlo entonces. Sí, vamos a aprender a detectar cómo es que si estamos siendo cuello de botella o no. Ajá. Y también cómo evitarlo o cómo salir de ahí. Genial. Si es que no eres cuello de botella, cómo evitarlo. Y si es que estás siendo cuello de botella, que es muy común en alguna medida que seamos cuello de botella, cómo salir de ahí, cómo resolver. Y lo peor es que no nos damos cuenta a veces, ¿no? Sí, bueno, nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Bien, vamos a comenzar a desarrollar este tema. Ajá. Y quiero decir que este tema me entusiasma mucho porque está relacionado como estratégicamente con la esencia del liderazgo, que es de alguna forma ocupar un rol muy estratégico, cada vez más estratégico y menos operativo. Ujú. Y cuando un líder está muy en la operación y no delega nada y las hace todas, ¿Qué empieza a pasar ahí? deja de pensar, se cansa, se estresa, se enferma. Porque el líder tiene que tener en su perspectiva el bosque completo. Ujú. Y cuando el líder es cuello de botella, no está mirando el bosque. Está atrapado entre los árboles. Sí. Está abrazado a un árbol. O peor aún, amarrado a un árbol. Y eso es crítico para la estrategia de un equipo, de una compañía, de una organización, de una institución. Pública, privada. A ver, Es crítico. el líder tiene tareas, pero comenzar a sumarse tareas del proceso diario, si voy entendiendo, eso podría dificultar ciertas cosas, ¿cierto? Exacto.
Ya. o cuando empieza a hacer tareas que debiese hacer su equipo. Por temor de delegar, no saber delegar, que hemos visto en otros capítulos. Totalmente. En otros episodios. O cuando sí. empieza a asistir en demasía al equipo, cuando podría ser una asistencia de equipo que necesitan apoyo, cómo van, un par de veces a la semana, está todos los días. Siendo parte del proceso. Exacto. Y cuando estás perdido en el bosque y no mirando el bosque completo, pierdes de vista lo estratégico que es hacia dónde va mi equipo, hacia dónde va esta compañía, hacia dónde va esta institución, cuál es el propósito, cuáles son los valores que hay que honrar, cuál es la visión. Y nos perdemos apagando incendios en el día a día. Quizás viene más adelante, pero quisiera, antes que se me vaya la idea, hoy en día por una experiencia personal, vivencia actual en lo laboral, equipo reducido te obliga a veces a así tomar tareas que te sacan del lado más estratégico. ¿Sí puede ser? ¿Sí? Sí puede ser. De hecho, la primera línea de jefaturas, que puede ser un jefe de turno, jefe de área, jefe de cuadrilla, jefe de sala, supervisor, en general suelen estar 50% en la operación, porque pueden ser el jefe de turno, pero sigue teniendo un rol operativo, y 50% en la estrategia. O a veces 40% en la operación, 60% en la estrategia, o 60% en la operación, 40% en la estrategia. Okay. Pero ya después el jefe que está sobre él, que puede ser un jefe de área o departamento, ya él debe estar un 20% en la operación, 30% en la operación y 70% en la estrategia. Y un gerente general es 100% estrategia. Perfecto. No puede estar pegando suelas de zapatos sin desmerecer. La problemática no es tener alguna tarea, o estar realizando alguna tarea, sino es cuánto margen de porcentaje de tiempo le estás dedicando a eso. Claro, porque si estoy 100% en la operación y nada en la estrategia, Se estanca. y pierdo dirección. Pierde dirección. Pierdo dirección hacia dónde estoy llevando el equipo. No tengo idea. Lo que tengo idea es cómo tengo que terminar el turno de hoy. Claro. ¿Dónde la micro? Espérense que estoy haciendo todo esto. Claro. Exacto. Exacto. Y no tienen... Es como ese emprendedor que no tiene un calendario anual respecto a lo que va a vender. Un buen gerente comercial, un buen gerente de marketing sabe ya que en junio tiene que preparar la campaña de Fiesta Patria. Y ahora ya está planificando la del Día de la Mamá. Porque tienen un calendario anual. Ya tienen una vista panorámica. El emprendedor que está muy en la operación, oye, ¿cómo lo voy a hacer para el Día de la Mamá? No sé, lo pensaré a fines de abril. Ya. Porque está en el día a día. Ya, se entiende. Y cuando estáis muy en la operación es muy probable que seamos cuello de botella. Okay. De hecho, nosotros en la Academia de Liderazgo, y te digo esto para que te entusiasmes con sumarte a la Academia de Liderazgo, que es nuestro programa estrella de liderazgo, si has aprendido mucho en el podcast, imagínate ahí. Pronto vamos a dar una masterclass donde vamos a profundizar en la mentalidad del líder. Mentalidad operativa versus estratégica. Y vamos a ver cuáles son todas las diferencias y qué espacio nos conviene evitar según el rol que estamos ocupando. Extraordinario. Porque nosotros en la Academia de Liderazgo no solamente trabajamos la teoría de hecho es lo que menos vemos, que es el saber. Trabajamos desde el saber hacer, que es la práctica. Tenemos un montón de métodos prácticos paso a paso, pero fundamentalmente el saber ser. ¿Con qué mentalidad, con qué gestión emocional o incluso con qué espiritualidad afrontamos el rol de liderar? Sí, así es. Así que es interesante el tema de hoy que ya estamos desarrollando. Me encanta. ¿Y cuál es el fenómeno común? A propósito de esto que podemos decir, el líder como la llave maestra, que todo lo soluciona ahora. El líder o la líder solucionador o solucionadora. Probablemente te ascendieron porque eres bueno en la pega. Muy bueno en tu trabajo. Claro. Eres bueno técnicamente, eras bueno operativamente. Un crack en el saber hacer de tu trabajo. Y por eso te ascendieron. Apagaba incendios, resolvía. Oye, Juan Jiménez, siempre decimos Juan Jiménez, extraordinario trabajador. ¿Sí? Lleva 18 años en la compañía. Oh, tiene la respuesta Lo hace a todo. muy bien. Conoce todo. A ese vamos a ascender. Resuelve. Y cuando comienzan a liderar siguen haciendo lo mismo. Porque como dicen por ahí, creo que los mexicanos dicen el chivo tira para el monte. Lo ascienden el día viernes. El día lunes tiene que llegar como jefe. Como líder. Ajá. Y el chivo tira para el monte. ¿El día lunes llega con mentalidad de líder o sigo con la mentalidad operario? Sigue acá. Sigue acá. Entonces Operario. se va a la operación. Y no tiene la mirada, la perspectiva del bosque y se pierde entre los árboles. Porque el chivo tira para el monte. Todo actúa en virtud de su naturaleza. Nadie puede actuar fuera de su mentalidad. Por lo tanto, para actuar distinto tenemos que ampliar la mentalidad. Resignificar nuestra cabeza, reprogramar nuestra cabeza para poder liderar de forma distinta. El cuello de botella no se da cuenta, es como el pez no se da cuenta que está en el mar.
No existe algo fuera del mar. No existe el no mar. Ajá. No se lo cuestiona. Ah, mira. Ya es que ando atrapado. Exacto. No sabe que no sabe. No sabe que no sabe. No sabe que no sabe. Versus el líder que se hace consciente y dice, ok, yo estoy habitando una mentalidad operativa. Y es altamente probable que desde ahí, por muy bueno que haya sido técnicamente y por eso me ascendieron, esté siendo cuello de botella. Sí. Es lo más lógico que se puede producir. Exactamente. En la experiencia personal, cuando yo antes de que me ascendieran a jefe de administración y finanzas, mi cargo se llamaba control gastos nave. Una tareita ahí de reunir gastos de los buques cuando llegan a puerto. Yo trabajaba en una empresa naviera. Hay que reunir todos los gastos que inherentes a la recepción y despacho del buque. ¿En ese tiempo estabas en Iquique? En Iquique. Iquique, ya. Entonces ahí yo juntaba la documentación. Y era bueno en eso, era ordenadito. Si había que gestionar, gestionaba hacia afuera, con autoridad, etc. Entonces cuando me ascienden también, pues yo recuerdo que seguía muy pegado a esa tarea y estructuraba mi día a día como en eso. Hoy día hay la liquidación, otro día, y a la persona que reemplazó mi cargo era con quien más yo conversaba. Y seguía como instruyéndole el cómo hacer. Y me estaba olvidando de la dirección de la estrategia. Claro. ¿Sí? No me di ni cuenta en todo caso hasta que... De hecho, un jefe me lo dijo. Así que eso. Exacto. Que has pegado sin darte cuenta. Exactamente, que tenemos una herencia de aprender mucho de padres, abuelos que estuvieron mucho operando, eran operarios de algo. Ajá. El zapatero, muchos oficios. El Ujú. zapatero, el panadero, la costurera, Sí. que ocupaban mucho las manos. Ajá. Ocupaban mucho las manos. Y no tenemos mucha herencia, me refiero al grueso de la población, al menos en Latinoamérica, de personas para arriba que hayan tenido roles estratégicos. Porque nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos se ganaban la vida ocupando las manos. Más que en roles estratégicos. Claro. Eso era de algunos. Ajá. Y eso, claro, es una herencia. A desarrollar una mentalidad más en el hacer más que en el pensar, más operativa que estratégica. Wow. Oye, mira, me trae de nuevo a mí el hoy. Tengo un hijo que hace poco lo ascendieron a un cargo de liderazgo. ¿Ok? Y me veo ahora que te escuché, digo, oye, sí, hace poco yo estuve conversando con él temas relacionados a liderazgo y me preguntaba, y cuando el equipo pide muchos permisos y cuando empezamos a hablar cosas más estratégicas, más que de una tarea misma. Y ahora que lo mencionas, de hecho recién lo razono en ese Gestión de sentido. personas, Ajá, claro. sí. Y claro, pero eso era poco, pues antes, ¿no? Mi papá era operar en una máquina, en una industria. No me iba a enseñar a operar la máquina. Exactamente. Ajá. Exactamente. Interesante, ¿no? Ajá. Interesante. Entonces, ¿qué pasa con este Juan Jiménez, con el que se queda con la mentalidad operario y que se termina convirtiendo en un operario más, pero con cargo de jefe? Se convierte en cuello de botella. Entonces el equipo pregunta ¿y qué? Y el líder responde. Ajá. El equipo se vuelve un eslabón del proceso. No es la estrategia del proceso. El equipo duda y si el equipo duda, entonces el líder decide. Sí. Falta uno, yo me coloco. Oye, pero qué manera de que cuesta un poco. Yo te comentaba tiempo atrás, en una experiencia de aprendizaje con la academia, vi este tema de liderar con preguntas. Claro, muy relacionado con esto. ¿Sí? Y yo dije, oh, está re bueno, esto lo voy a empezar a aplicar. Y cree que me duraba, no sé, por un día. Pero el día siguiente me hicieron una pregunta y yo empezaba a tratar de responderla. Más que devolvérsela. Porque está ahí con el mindset anterior. Es como dice, como yo trabajé casi 10 años en el ámbito de la recuperación de personas con consumo problemático de alcohol y drogas, y algunos de esos años estuve trabajando con un perfil más delictual, personas que habían cometido delitos en contexto de consumo, y ellos llamaban a algo hacer conducta. Hacer conducta es que en realidad no estáis cambiando de fondo, simplemente estáis haciendo conducta. Es como que ya voy a hacer como que dejo de consumir droga, me porto bien, entonces así mi señora me perdona, vuelvo a la casa y después me mando la caga de nuevo. Nunca es un cambio de fondo. Ajá. Es lo que llaman también por ahí cambio tipo 1 versus cambio tipo 2. El cambio tipo 2, el cambio real. Ya. El cambio tipo 1 va a ser conducta. Tú hiciste conducta un día, Ajá. pero no hiciste un cambio real porque nadie puede actuar fuera de su mentalidad. Ok. Tú estabas con la mentalidad, tengo que tener yo las respuestas. ¿Es parte del episodio de hoy trabajar eso? ¿O- Vamos a dar un guiño a aquello. Sí, para Porque poder es parte llegar de- a nivel 2. Es parte de cómo solucionarlo. Ajá, Es parte de cómo solucionarlo. genial. Pero, ojo, tienes que ser consciente. No es un trabajo así como, ya voy a instalarme un chip que Ajá. me hipnotice y cambie la mentalidad. No, hay un trabajo consciente. Sí. Hay un trabajo Práctica consciente.
Compromiso. Exactamente, Ya. exactamente. Disciplina y todo. Sí, porque siempre la nueva mentalidad se resiste a la vieja mentalidad. Por lo tanto, hay que ser persistente. Ya. Hay que ser persistente. ¿Y cuál es el problema de esto, de ser cuello de botella? Que el equipo se vuelve dependiente. Y ojo, a veces la dependencia del equipo al líder le gusta. Porque acordemos que lideramos con la persona que somos. Y en la persona que somos habita el ego. Te iba a decir eso. Y a nuestro ego no le gusta quedar mal, le gusta colgarse medallas. Y nuestro ego viene con todo ese canastito y cajita de necesidades humanas que traemos desde que somos niños y niñas. Y a veces nosotros traemos la necesidad de reconocimiento. La necesidad de sentirnos importantes. A lo mejor en casa no me hicieron sentir importante. Es una hipótesis, no es que a todos los que... Es una forma, no sé. A lo mejor en casa, chuta, fui el cuarto de 5 hermanos. Me sentí importante un tiempito, pero después llegó el Conchito y dejé de ser importante. Y no me sentí visto. Entonces, a través del rol de jefatura, todo esto es inconsciente. No es que lo hagan así de forma veleidosa, ni manipuladora, ni malintencionada. Es inconsciente, son fenómenos inconscientes. Y desde esta necesidad de ser visto, de ser reconocido, ocupo el rol de jefatura y me gusta sentirme importante. Me gusta que me necesiten. Es una de las razones por qué se da el nido vacío. Porque a muchas mujeres les ocurre el fenómeno de que cuando dejan de ser madres es como que dejan de ser. Porque a muchos hombres cuando se jubilan es como que dejan de ser y se enfermaban y se morían. Sí. Porque la identidad está muy sostenida a un solo rol. Entonces, ¿qué pasa a mí cuando jefe? Cuando me dejan de necesitar, siento que dejo de existir. Claro. Se me quita el juguete que atendía a las necesidades de mi ego. Pero el liderar es un instrumento para servir más que para servirme. Y ahí es cuando yo como líder empiezo a tocar techo. Y tengo que empezar a trabajar sobre eso. Llámale programas, si quieres utilizar un lenguaje más de la programación neurolingüística. Llámale heridas emocionales de la infancia, una mirada más como histórica, con una mirada media biomédica a propósito del concepto herida. Llámalo como quieras, pero es algo que le ocurre a las personas. Está ahí. Sí. Exacto. Exactamente. Ya. Y por eso a veces no delegamos. Porque es que me gusta llevarme los aplausos, pero no lo digo. Porque me pongo contento. Porque tengo una necesidad profunda de ser visto, ser reconocido, ser querido. Y si delego y los aplausos, si yo lo llevo al equipo, por muy que a mi cabeza le parezca lo correcto, a mi corazón necesita el aplauso. Necesita sentirse visto, sentirse reconocido. Y entonces podríamos decir que un primer gran paso es darse cuenta de... Yo no sé si sea el primero, porque las personas ya están liderando. No es que deja de liderar, suelta tu cargo y anda primero a hacer esto. Yo creo que al mismo tiempo que estamos liderando, tenemos que comenzar a trabajar no solamente el saber hacer del líder, sino que también el ser. Pero como factor de inicio, de empuje, hacerlo consciente. Hacerlo consciente, sí. Eso. Sí. Si no... Hacerlo consciente. Y probablemente en este podcast la gente está siendo consciente, está despertando. A eso voy. Está despertando y ahora puedes comenzar a tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Y aquí vamos a ir viendo. Porque si estás haciendo un cuello de botella por tu necesidad de ser visto, reconocido, y no te quieres salir de la operación para seguir recibiendo cariñito y aprobación, pero estás haciendo el cuello de botella, estás generando problemas. Sí. Y a los líderes no se evalúan por los resultados que generamos. Sí. No los aplausos que va a Sí. recibir. Me pasó una vez, mira. A mí me ha tocado trabajar varias veces con equipos de laboratorios. No necesariamente empresas del ámbito, laboratoristas, no necesariamente empresas que se dediquen a la cosmética ni a la farmacia. Okay, Por ejemplo, no sé, he trabajado con empresas del rubro lechero, de las vacas, de los Osorno, el sur, donde hay un laboratorio que analiza las heces de las vacas, la sangre de las vacas, el semen de las vacas, sobre todo los toros sementales. Venden el semen de toro semental para reproducir vacas, que a alguien le puede parecer no una actividad muy bonita, pero es un sector productivo que conocemos en Chile, en el sur de Chile, que es la producción lechera. La producción lechera. Y ahí hay un laboratorio que brinda servicios a etapas del proceso. Hay otra empresa que se puede dedicar, por ejemplo, a la agroindustria. Exportación de cítricos, palta, etc. Y tiene un laboratorio de análisis de muestras. He trabajado con una empresa que exporta un producto relacionado a las algas marinas. Y también tiene un laboratorio que en distintas etapas del proceso productivo le piden al laboratorio que les tome una muestra. Entonces, supongamos que el proceso tiene 6 etapas. Y en la etapa número 2 le piden al laboratorio que les tome una muestra. La etapa número 2 no puede dar pase a la etapa número 3 hasta tener el resultado de la muestra. Porque si la muestra está mala, algo hay que corregir en la etapa 2 antes de pasarla al 3. Porque es un proceso productivo, una cadena. Sí. Resulta que pasaba que había un jefe de laboratorio
que si él no visaba las muestras, su junior, su equipo de laboratoristas, no podían dar informe, ni dar pase, ni decir que sí, ni decir que no a las áreas. Imagínate lo que pasaba. Cuando ese líder andaba en una reunión con gerencia, o lo mandaban a otra sucursal, o se tomaba vacaciones, Se interrumpe el proceso. el proceso completo. No avanza nada, claro. No pasaba tanto en vacaciones porque ahí había un reemplazo, pero le ocurría mucho. Se perdía 3 horas en 3 reuniones. Y en esas 3 horas tenía al área número 2 del proceso productivo estacionada, con tiempo perdido, producto que no te podíamos dar respuesta. Y no es que te pudiéramos dar respuesta por incompetencia del equipo. El equipo tenía la respuesta. O sea, las capacidades Estaban. Pero era porque es que el jefe tiene que verlo. Él determinó. Es que el jefe tiene que verlo. ¿Y sabes cuál era su creencia? Si no lo reviso yo, las cosas salen mal. Qué terrible. El problema no era la incompetencia del equipo. El problema era su sistema de creencias. El problema era su miedo, su apego al control. Y se convertía en cuello de botella. O sea, podríamos decir que no es que hayan pasado sucesos, situaciones graves o reiterativas que le validaran su pensamiento, ¿no? Él lo traía. Si yo no lo reviso. Sí, probablemente ¿eso? para atrás sí. Sí, habían experiencias para atrás. Ok. Pero el problema no era que en ese momento por incompetencia. Pero la incompetencia del equipo puede ser una condición momentánea. Para eso tú creas capacitaciones, Ajá. para eso tú creas procesos, creas sistemas con tal de que el resultado cambie. Claro, encuentro este factor que impide el mejor resultado, pero en vez de tomar lineamientos de mejora de como aprendizaje, capacitaciones, me lo hago cargo y ejerzo el control. ¿Viste? Si yo no estoy, no funciona. Si no funciona. Si yo no estoy, no funciona. Por tanto, el camino que tomo no ha sido el correcto. Exacto. Imagina cómo en esa empresa el cariño que le tenían al laboratorio. Los miraban, ahí van los que no trabajan. Ahí están los trancapelotas. Ahí van los trancapelotas. Los trancapelotas. Ahí van los lentos, ahí van las tortugas. ¿Todo por qué? Porque ese jefe tenía una mentalidad de cuello de botella. Si yo no estoy, las cosas salen mal. ¿Nos damos cuenta, no? Sí, ¿Nos damos cuenta? absolutamente. Cariño a ese jefe de laboratorio si está escuchándonos por ahí. No nombramos la empresa ni el rubro. Pero ¿sabe quién es? Pero yo sé que no es el único. Pasa muchísimo. Ahora, ¿cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas para darnos cuenta de que estamos siendo cuello de botella? Pero voy a hacer un cambio estratégico acá. Los vamos a dejar metidos. Antes de decir los síntomas, para que se den cuenta de si está siendo cuello de botella o no, vamos a hacer mención a nuestro auspiciador. Vamos con eso. Es momento de hablar de nuestro auspiciador Olmué Natura, Lodge y Spa y Terra Viva Multiespacio. 2 espacios únicos en la región de Valparaíso, donde la naturaleza se vuelve el mejor escenario para conectar contigo, con tu familia o con tu equipo de trabajo. Hermoso acá el lugar. Hermosísimo. En Olmué Natura disfrutas del equilibrio perfecto entre lo gourmet y lo criollo, así también como de spa, piscina temperada, piscina al aire libre y experiencias que renuevan tu cuerpo y alma. Y en Terra Viva, que es el epicentro cultural de la zona, se presentan grandes artistas de la escena nacional e internacional. Ven a descubrir por qué son más que un lugar, son una gran experiencia. Sé que esta semana se presentó el humorista León Murillo y un chico bien jovencito que imita a Rafael. Así que esa es la calidad. Vino el profesor Rosa, ha venido Luis Jara. Alberto Plaza estuvo por acá. Algunos no lo quieren No mucho, lo pero quiero aquí mucho, estuvo. Aquí estuvo. El profesor Rosa, sí. Sí, profesor Rosa. Centella ha estado acá también. Mauricio Flores. Han habido hartos artistas. O sea, vería humor, canto, Raúl Cifuentes. música, también una Grandes vez cantando. artistas por acá. Ok, luego me presentaron nuestro... Le damos un aplauso a nuestro auspiciador, por supuesto. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de que estamos siendo cuello de botella? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son las señales claras? Claro. ¿Ah? Una, Ok. todo tiene que pasar por el líder. Claro, como este jefe de laboratorio. Eh. Si todo tiene que pasar por ti, si estás en una reunión y el equipo no puede tomar decisiones, porque no hay un procedimiento, Alerta. porque no hay un checklist, no hay indicadores para que puedan decidir sin ti, red flag. Estás siendo cuello de botella. Segundo, El equipo consulta cada decisión. de ahí nos vaya a contar una en relación con eso. Sí. Claro, eso es señal de que además de tener el cuello de botella, fíjate cómo desarrolla equipo inseguro. Si el equipo tiene que estar preguntando cada cosa, es porque tú has desarrollado dependencia. Es porque no has favorecido la autonomía, ni la independencia, ni el empoderamiento del equipo. A veces hay jefes que me dicen, quiero que empoderes a mi equipo. Ok, paso número 1. Suelta el control, güey. Porque pues la capacitación, conferencia, el curso de empoderamiento de equipo puede estar buenísimo. Pero si tú sigues con ese nivel de control, apego, creencia, mentalidad, por muy bueno que sea el curso,
van a quedar donde mismo. Como que todo lo que aprendió el equipo no va a poder aplicarlo. Exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, si el equipo consulta cada decisión, indicador, red flag, cuello de botella. Exacto. Y otro indicador, el líder vive saturado. Sí. Si estáis quemado, estresado, si estáis como... Si le faltan horas a tu jornada, si te falta tiempo y energía, probablemente estás haciendo cuello de botella. Te estás haciendo cargo muchísimo a nivel operativo de lo que te corresponde. Ajá. Dejando Sí. al lado la estrategia. Exactamente. Otro indicador, el equipo avanza lento. Sí. Este es como el resultado. Cuando el Ya. líder es cuello de botella, tranca pelota, tranca procesos, equipo poco autónomo, equipo que avanza lento. Equipo que siempre, además de avanzar lento, producen poco, producen menos. Claro, obvio. Sí. Si tengo que estar en todo Y no puedo estar en todo. y no puedo estar en todo, siempre se sacrifica el resultado. El equipo avanza lento o derechamente no avanza. Así es. Porque está esperando al líder. Al jefe. Y las personas tienen muchas capacidades. Capacidades que no son capaces de reconocer. Si tú no les reconoces sus capacidades, no les das la confianza para que funcione sin ti, el equipo no se la cree. Por lo tanto, son herramientas maravillosas que se quedan guardadas en la caja de herramientas de cada uno, que nunca se ponen al servicio del equipo. Increíble, porque al escucharte eso, se me viene a la mente decir, no solo genera un proceso lento en lo operativo, estoy generando también algunos temas de índole de conexión. Totalmente. No te estoy validando. Obvio. O sea, trasciende mucho más allá Mucho más allá. esta posesión del ¿Cómo? control. Genera equipos inseguros y dependientes. Ajá. Tú tenías ahí una historia, un comentario, Sí, una anécdota una que te pasó en anécdota, relación sí. a... a que un equipo que consulta mucho. Ok. Hace poco estábamos decidiendo en la fundación por el tema del cambio de mando. No íbamos a operar ese día, miércoles. Cambio de mando presidencial. Presidencial. Perfecto. Ocurrió el 11 de marzo. Ujú. Tenemos un comedor que opera ahí todos los días, ¿cierto? En nuestras instalaciones, donde llegan cerca de 20 personas mayores. Y ellas empezaron a plantear la dificultad de asistir ese día porque iba a haber interrupción de tránsito, etc. Y pusimos de acuerdo todos como equipo, oye, ya, ok, mañana no vamos a operar, no vamos a abrir el comedor. Y listo, y se le avisó a las personas mayores para que no vinieran. Entonces, al rato después, alguien del equipo por ahí conversó, dijo, si no vamos a abrir el comedor y la dificultad de movilizaciones para todos, podríamos hacer teletrabajo. Ok, yo dije, ya, nos reunimos así 5 minutos. ¿No hay visitas en terreno? No. ¿No hay ninguna visita programada? No. Entonces, si hay solamente trabajo administrativo, por favor, desde sus casas, ningún Teletrabajo. problema. Teletrabajo. Listo. Me fui a mi oficina, me pasó un par de horas y va una colaboradora directa y dice, jefe, disculpe, estamos con una compañera conversando si nos llevamos el computador de aquí, que está asignado en la fundación, para la casa, o podemos trabajar con el computador que tenemos nosotros en nuestras casas. ¿Y cuál sería la dificultad? ¿O qué temas van a ver? No, vamos a ver ciertos archivos que están en la nube. Ah, ok, se accede desde la casa. Y correos. Ah, también se puede acceder. Entonces, ¿qué es lo más cómodo para ti? Trabajar en la casa para no llevarme el computador acá, que en la micro le puede pasar algo. Trabajar de su computador. Claro, trabajar Claro. desde mi computador. Entonces, hágalo. Ah, ya. Es como que tenía la respuesta ya ella, ¿no? Exacto. Y ahí que viene, uno dice, bueno, yo tengo algunos factores que considerar. Digo, es una persona que lleva poco tiempo con nosotros. Quizás no, en términos de la confianza o la seguridad. Claro, hay que trabajar un poco en la conexión ¿Sí? con un miembro nuevo. Un ¿Sí? miembro nuevo. Ya, por ahí podría estar dado. Porque, claro, nadie más del equipo, los antiguos, me hizo la pregunta. Pero ahí te das cuenta como, en el fondo, no sé, en este caso, insisto, no, quizás no hay inseguridad, es un equipo nuevo Claro. y hay desconocimiento. Pero en otras situaciones, que hoy día olvido el detalle, sí he sentido que me han hecho preguntas donde la persona tiene la respuesta. Pero sí es como una dependencia hacia mí. Exacto. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, podría ser otro indicador de que somos cuello botella cuando cada vez que el equipo te pregunta algo, tú le respondes con la información Correcto. en bandeja Ajá. o con la instrucción paso a paso. Y volvemos a esto de liderar con preguntas. Exacto. Sería Porque- un factor... y es de alguna forma para parte de lo trabajar. que queremos ver ahora, cómo podemos cambiar de rol. Ah, Pero es súper común. Ahora, para hacer un alcance, porque también pensé
en alguien que me puede estar preguntando, puede estar viendo el podcast, oye, bueno, ¿y qué pasa si estamos frente a una situación que es distinta? Un cambio en el mercado, un golpe de timón, una crisis, si la empresa está pasando por tiempos difíciles. Obvio que el equipo va a hacer muchas preguntas, obvio que sí. Claro. Es obvio que hay ciertos momentos donde el equipo va a hacer más preguntas, pero eso es lo extraordinario, no es lo cotidiano. Son momentos críticos y ahí no es indicador de que haya cuello de botella. El equipo está necesitando más presencia de su líder. Es como en una situación de emergencia, a propósito de lidiar con preguntas. Imagínate un capitán de bombero que va a apagar un incendio, una casa de 2 pisos, y hay una familia en el segundo piso. Él no va a hacer una circunferencia, así como una mesa redonda afuera de la casa. Equipo, ¿cuál será la mejor estrategia? Hagamos una lluvia de ideas y se está quemando la casa. No, compadre. Él se olvida de liderar con preguntas y en ese momento se vuelve directivo. Y el equipo lo va a entender bien, como un urgenciólogo, un médico urgenciólogo, que es jefe de un servicio de urgencia también. Tú acá, tú allá, tú esto, tú lo otro, tú acá, tú allá. Vamos, ejecutemos. Ahí necesitamos liderar, necesitamos que el equipo obedezca, ejecute. En esas situaciones. Pero en otras, que es lo más común, me atrevería a decir que el 90% de las situaciones, necesitamos equipos que piensen. Porque cuando siempre le decimos al equipo lo que tiene que hacer, el equipo deja de ser autónomo, deja de pensar, deja de reflexionar. Y a mí me gusta desafiar. A mí me gusta plantear que el otro traiga su beta creativa acá, la ponga al servicio, por ejemplo, de C-Coach. A mí me encanta. Porque todos traen algo. Sí. Y si no lo traes, te desafío que lo construyas. O lo construyamos. Y eso eleva la autoestima, la confianza de la persona y suma mejor. Ni siquiera, es como que multiplica, ni siquiera suma, multiplica. Yo lo que me di cuenta un tiempo, y ahí me hago absolutamente cargo de que era un error que yo estaba cometiendo, es que a veces tenía como la idea de este cambio de estrategia, de comunicacional y qué sé yo, pero no la comunicaba correctamente o completamente. Entonces después venían muchas preguntas. Y yo, mi primera actitud era, si ya lo dijimos, pero en realidad no lo había dicho bien, o no lo había dicho completo. O lo dijiste solo una vez. Claro, y ahí eran varias las preguntas, pero que también puede ser un error que uno va a cometer. Sí, de hecho los cambios importantes se anticipan. Ajá. Van a haber algunos cambios, no tenemos claro cuáles, pero se van a venir. Ya. Mira, están relacionados con esto. Es como cuando aparece en la tele pronto, nueva serie. Entonces la gente ya sabe y la está esperando. Claro. Y hay una estrategia comunicacional que es más persistente, no es solamente una sola vez. Ok, entonces, ¿cómo hacemos este cambio de rol que ya entre líneas hemos dicho? ¿Cómo es que tenemos que pasarnos de la vereda del líder cuello botella a un líder más estratégico? El cambio de rol implica que el verdadero liderazgo no consiste en dar siempre la respuesta. Muchas veces consiste en favorecer que el otro desarrolle su capacidad de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar con autonomía. Los equipos autónomos son mucho mejores que los equipos dependientes. Pero para eso hay que resolver el rollo personal. Sí. Si yo quiero que dependan de mí, porque como dijo Tom Peters, los líderes no crean seguidores. Esas son necesidades del ego. Claro. Los líderes crean más líderes. Y eso es equipos autónomos, personas menos dependientes de ti. Y eso es clave. Entonces, aquí viene lo que de hecho nosotros profundizamos muchísimo, el liderar con preguntas en la Academia de Liderazgo, en una masterclass particularmente. Podemos decir que el liderar con preguntas es clave acá. Es una estrategia. Y en vez de responder siempre, pregunta. Si alguien te dice, oiga, jefe, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo afronto esto? ¿Qué propones tú? De acuerdo a tu experiencia. Claro. ¿Cómo podrías resolverlo? Oye, según el procedimiento, el protocolo, el paso a paso tanto, ¿qué es lo que debiese hacer en este caso? Y las personas empiezan a dar su respuesta. De acuerdo a tu experiencia anterior. A cómo resolviste esa situación en particular que se parece a esta. ¿Qué crees tú que es lo que tienes que hacer? Y las personas empiezan a pensar, a desarrollar su capacidad y se responden solas. Oye, quizás es muy rebuscada esta pregunta, pero digo yo, me voy al extremo. Siempre opero de esa forma, devolviendo la pregunta, ¿cierto? Como lo acabas de señalar tú. Podría pasar en algún momento que digan el equipo, jefe, nunca me dice nada, todo el tiempo tengo que tener la respuesta yo. La dificultad está puesta en el siempre. Ya. Primero. La segunda dificultad está puesta en que no estás leyendo la necesidad emocional que trae el otro. Ok. Detrás o al lado de la pregunta.
Porque a lo mejor el otro ya tiene la respuesta, pero necesita apoyo emocional. Necesita que le... Uy, yo confío Hay en más ti. herramientas que aplicar en ese minuto. Exacto, po. Mm. Exactamente, si no soy ChatGPT. Po. No soy un respondedor de preguntas. Y de hecho, esto de liderar con preguntas viene mucho del coaching. Ajá. Esta metodología de acompañamiento, acompañamiento a personas para lograr un objetivo, una meta, a través de preguntas. Ujú. Pero el coaching tiene como base la confianza, el rapport que le llaman, la conexión emocional, que es igual que una psicoterapia, que cualquier proceso de ayuda. El rapport, la confianza. Mm. Entonces no es solamente responder la pregunta. Y lo otro es, el problema es que sea siempre. No podemos ser un mago con un solo truco. Hay Claro. momentos en que realmente Así que- el equipo no tiene la respuesta y se la doy yo. Claro, porque podría pensar en voy a ser experto en liderar con preguntas. Y no todo el tiempo... Pero al mismo tiempo, experto en dar instrucciones. En dar Porque dar instrucciones también es parte del rol de liderar. Exacto. No, pero el tema es siempre. No podemos ser un mago con un solo truco. No. A veces lidero con preguntas. Y también depende de quién. Po. Oye, si este compadre es gallo, es súper autónomo, Claro. que uno funciona sabe. súper bien. Mm. Si me vienen a preguntar, es por algo. Le voy a dar la respuesta. Mm. Esta persona yo necesito que desarrolle más autonomía, más autoconfianza. Le voy a liderar más con preguntas. Mira, como siempre, el círculo llega al mismo lugar. Para saber eso, tengo que haber conectado con esa persona Y conocerla. y conocerla. Conocerla. ¿Saben con quién a quién estoy liderando? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y esto cambia completamente la dinámica. Porque el equipo empieza a desarrollar autonomía, autoconfianza. Nico nos contaba antes de empezar a grabar, Ajá. cuando estábamos en pauta de este episodio, que había visto un video en redes sociales, TikTok me parece, que es la red social de la generación del Nico, la suya es Facebook, ¿cierto? O Sí, Fotolog. Fotolog. Y escucho más encima una cuestión que se llama Pinterest, que ni siquiera sé lo que es. Pero mío es Facebook. Ok, Facebook. En TikTok, Nico vio un video donde aparecía justamente esto, un equipo que tenía una persona que ocupaba un rol como de liderazgo y que resolvía todo, apagaba incendios, a quien todos le preguntaban. Y él estaba trabajando en su computador, pero tenía un cartelito, porque era el hombre, la persona más buscada de la empresa, del trabajo, la oficina, porque el que tenía todas las respuestas. Entonces el equipo, hombres y mujeres, llegaban y él tenía pegado en su computador. Antes de preguntarme, ¿pensaste? ¿Pensaste? Porque a veces las respuestas las tenemos, pero nos da paja buscarla, pues. Me dan ganas de hacer ese letrero y pegarlo mañana en mi puerta. No, pero es muy ofensivo. Puede ser un poquito más amable. Sí, Puede ser un poquito tiene más que ser amable. más amable. Sí. Antes de preguntarme, ¿buscaste en ti la respuesta? Ah. Ahí quizás queda más conectivo, más estilo liderazgo sin portazo. Está bueno, ¿no? Oh, está Muy bueno, bien. está bueno. Espero que te esté gustando este episodio y te invito, amigo Raúl, querido Raúl, a que vamos con la reflexión final para ir cerrando. Esta reflexión final que comparto con ustedes dice: el líder que lo resuelve todo termina siendo peligrosamente imprescindible. Mientras que el líder que desarrolla a su equipo pasa a ser verdaderamente valioso. Espectacular. Sí. Espectacular. ¿Quieres ser valioso? Muy bien, vamos cerrando. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado, que te hayamos agregado muchísimo valor y reitero, comenta en la cajita de comentarios en YouTube y Spotify tu pregunta. Haznos tus preguntas y de qué te gustaría que sigamos hablando en esta cuarta temporada del Eso. podcast. Sugiere Comenta, también comparte, mándaselo a tu jefe, mándaselo a tu compañero de trabajo, compártelo y de esa forma nos ayudas a difundir este propósito de esta misión que es de ayudar a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Sí, como siempre digo, si te gusta lo que ves, compártelo con tus amigos. Compártelo. Si no te Exactamente. gusta, compártelo con tus enemigos. Pero la idea es compartir. Porque a alguien Bueno, está le bueno. va a servir. Así que suscríbanse por favor en la red social que nos estés siguiendo. Síguenos en Spotify, suscríbete en YouTube. Síguenos también en el Instagram, @Coach experiencia y en LinkedIn, Coach Consultores, así como Facebook, Coach Consultores. A seguirnos. Nosotros te decimos, nos vemos en el próximo episodio. Y por tu atención, de corazón, muchas gracias.